Dicen que con una nueva constitución los peruanos tendremos mejores servicios como educación y salud. Otra mentira. La constitución en su capítulo 2 ya garantiza los derechos sociales como la salud y la educación. El problema no es la ley, el reto es hacer que se cumpla. Seamos claros, los cambios que requiere el país no se van a lograr a través de una asamblea constituyente. Es una vil mentira, una demagogia constituyente que utilizan los populismos de izquierda latinoamericana para capturar el poder de manera absoluta. El Perú necesita muchos cambios que tienen que introducirse, eso es innegable, pero los problemas del país no se resuelven pateando el tablero, se pueden resolver respetando la libertad y los derechos de las personas a través de los mecanismos constitucionalmente establecidos. Lo cierto es que no tendría ni siquiera sentido que una asamblea constituyente esté prevista en una constitución, porque eso significaría tirar al tacho las constituciones cuando éstas existen para reformarse y durar en el tiempo. La asamblea constituyente, en el fondo, es un mecanismo que utiliza la izquierda a nivel regional para capturar el poder de manera absoluta. La asamblea constituyente, por definición, tiene un poder absoluto, puede hacer cualquier cosa, podría incluso quitar esos derechos y libertades que ahora tenemos. Y se preguntarán, ¿alguien acaso no los controla? Pues no, la asamblea constituyente es tan grande que no puede controlarla ni siquiera el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni nadie. Es un poder total que puede dar lugar también al abuso total de ese poder. La asamblea constituyente pone al país en una situación en la que tenemos que discutir de todo simultáneamente. Y cuando queremos discutir de todo en simultáneo y con poder absoluto, la discusión ya no es una discusión racional, sino que se vuelve un debate emocional que se presta a los populismos y a manipulaciones de incluso la misma democracia. La Constitución es muy clara en señalar que realizar cualquier reforma constitucional, ya sea total o parcial, le corresponde de manera exclusiva al Congreso de la República. Entonces, si en primera vuelta vamos a elegir a un Congreso con dichas facultades, ¿cuál es el sentido de conformar después un órgano paralelo con esas mismas funciones? Hacerlo no solo distorsionaría la primera expresión de la voluntad popular que eligió el Congreso, sino que esconde la intención de bypasearlo y suplantarlo. La Carta Magna ya ha sido modificada múltiples veces y no hay nada que nos impida seguir haciéndole mejoras, con lo cual no existe ninguna justificación real para querer hacer este borrón y cuenta nueva de altísimo riesgo. Los peruanos quieren trabajo, y es el sector privado a través de la inversión, desde la gran empresa hasta emprendimientos como una bodega, las que generan empleo. Para ello se requiere estabilidad, confianza y reglas claras. Un cambio de constitución solo acentuará la incertidumbre y con ello habrá menos oportunidades de empleo y más pobreza. Dicen que con una nueva constitución los peruanos tendremos mejores servicios como educación y salud. Otra mentira. La Constitución en su capítulo 2 ya garantiza los derechos sociales como la salud y la educación. El problema no es la ley, el reto es hacer que se cumpla. Los servicios públicos son de pésima calidad porque el Estado es incapaz de invertir los recursos de manera eficiente y por la gran corrupción que existe en las obras públicas. De hecho, el nivel de inversión pública ejecutada en el gobierno de Castillo fue el menor de los últimos años. Es decir, ese gobierno fue incluso más ineficiente que otros y los recursos públicos no se traducen en obras como colegios, hospitales o postas. ¿Eso cambiará con una nueva constitución? Claramente no. Dice que quieren una nueva constitución para fortalecer el rol del Estado. Las empresas estatales han demostrado históricamente que son un fracaso. Basta ver el caso de Petroperú o la refinería de Talara. Esta última tuvo una inversión de más de 6.000 millones de dólares, dinero con el que se pudo haber construido cerca de 83 hospitales. Es claro que en el Perú se necesita un cambio urgente, y lo cierto es que incluso es posible que yo tenga más en claro qué cambios concretos me gustaría ver que aquellos que buscan instalar una asamblea constituyente sin saber ni siquiera qué significa. Sin embargo, las reformas constitucionales que requiere el país no se pueden tener mediante la fórmula de las dictaduras de América Latina, es decir, a través de una asamblea constituyente.